impresión personal sobre la actualidad social, al menos la que pude conocer, la bonaerense. Cada vez encuentro más gente viviendo en la calle. Cada vez más son las parejas jóvenes, hijos incluidos, cobijados en portales y zaguanes. Cada vez son más las personas que mendigan. Cada vez es más alto el costo de vida, aunque comparada con nuestro Uruguay, Argentina sigue siendo bastante más barata. En Uruguay nos alegramos de que Punta del Este, una vez más, haya sido ocupada por los argentinos de las clases altas, esas a las cuales las crisis económicas no les afectan. Los comentarios favorables al gobierno del señor Milei abundan. Está reconstruyendo la economía argentina, dicen los entendidos. Sus medidas van por el buen camino. En fin, yo, como no soy economista, sino un simple observador de la realidad, modestamente creo todo lo contrario. Y que, como siempre en Argentina, en este Uruguay nuestro y en el resto del mundo, quienes pagan los ajustes fiscales son los pobres. Nosotros seguiremos abriendo nuestras fronteras, seguiremos dando facilidades e incentivos a los argentinos ricos para que vengan, nos dejen algunos de los dólares, esos que tienen y aparentemente les sobran, y los seguiremos incentivando a que blanqueen su dinero en beneficio de la industria de la construcción. En realidad no nos importan los uruguayos pobres, así que no nos van a importar los argentinos pobres. Aunque tengo que reconocer que algunos uruguayos pobres nos importan, sobre todo si son elegidos como ministros, como fue el caso de la señora Cairo, que no pudo cumplir con sus obligaciones dado su evidente estado de pobreza. Estado de pobreza causado por su empleador, o sea, el partido político que integra, recientemente bautizado por Alfredo Bruno en Contraviento como MPP, Masivo Proxenetismo Político. Acertadamente, Alfredo Bruno compara al MPP con los explotadores capitalistas, sobre los que se basó Marx para su archiconocida ley de la plusvalía, por la cual los trabajadores reciben un salario que les permite reproducir su fuerza laboral, mientras que el valor adicional generado por su trabajo es apropiado por los capitalistas, en este caso el MPP. Además, siguiendo a Alfredo Bruno, pudimos saber con fuerza de cosa probada, a raíz del caso Cairo, que los legisladores y jerarcas electos o designados por el MPP no son ellos en realidad quienes cobran las remuneraciones que la ley les asigna, sino que las mismas se transfieren directamente a cuentas del MPP, desde las cuales luego se les vuelca de un tercio de su salario real, por lo que no son en realidad dependientes del Estado, sino de una organización privada, el MPP, Masivo Proxenetismo Político. ¿Puedo hacer una interrupción? Sí. Por favor. Y no es tan justo. A quienes dicen trabajar para esclarecer la verdadera historia del pasado reciente. Se han ignorado, en aras de dar validez a la historia oficial, muchas de las contradicciones de esa misma historia oficial, que aparecen en los libros publicados e incluso en los mismos medios periodísticos. En El Observador, el 25 de noviembre del año 2006, Hugo Fontana firmó una entrevista a David Cámpora titulada Los secretos del MLN. Como verán en la entrevista, ya se plantean algunas dudas con respecto a la historia oficial en el año 2006,
dudas planteadas por alguien que siempre gozó de la confianza de quienes llevaron al MLN a la debacle del año 1972. Confianza que se ganó en base a que acompañó las medidas y planteos de Eleuterio Fernández Huidobro fundamentalmente. Yo voy a leerles un resumen de la entrevista. Quienes quieran conocerla en su totalidad pueden verla en el link que nuestro técnico les está poniendo en la pantalla. Dice la entrevista, yo les voy a leer un resumen. De todos los movimientos armados que hubo en América Latina, el MLN Tupamaro es el que tiene el archivo más voluminoso. Eso es gracias al trabajo de hormiga que hizo David Cámpora, una especie de Tupamaro rebelde, obsesionado por documentar la historia de este aún hoy mítico grupo. Esto dice Hugo Fontana, el autor de la entrevista. Lo trancaron, le temieron, lo negaron, pero él siguió adelante y ahora editará varios libros. El contador David Chichi Cámpora ingresó al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro en 1968. Llevaba el MLN y el grupo Tupamaro bastante tiempo ya en actividad. En 1972 fue detenido y sentenciado por la justicia a 2 años de cárcel. Permaneció en el penal de Libertad y en diversos cuarteles hasta fines de 1980. La sacó barata, merced a la intervención del embajador alemán. Restaurada la democracia, se editó el libro Las manos en el fuego. ¿Acaso el primer trabajo testimonial sobre la dictadura, escrito por Ernesto González Bermejo, cuyo protagonista es precisamente David Cámpora? Dice Fontana que se vendieron unos 20.000 ejemplares. Yo tengo uno. Yo también. Cámpora estuvo en Alemania hasta 1985 y de allí viajó a Suecia, donde estuvo 8 meses buscando volver a Montevideo con algo político en las manos. Dice Cámpora, lo hicimos a escondidas para que nadie pensara que aquello era un intento de dirección desde el exterior. Pregunta Fontana, ¿la intención era diseñar un proyecto político? En esos 5 años recorrí Europa teniendo contacto con muchos tupamaros exiliados. Y cuando pensaba volver, algunos me invitaron a participar en la elaboración de un trabajo que se llamó Rumbo. No íbamos a dar línea, sino íbamos a hacer una interpretación para ver qué pasaba de ese momento en adelante. Pregunta Fontana, ¿ese debate se dio dentro del MLN? Dice, sí, retupas con la vieja línea y un poco desconcertados, como todos, que se desconciertan ante la derrota. Políticamente queda un vacío que se supera mediante la autocrítica, una autocrítica que nunca se conoció. Cuando volví a Montevideo en mayo de 1985, me estaban esperando mi mujer y mis hijos. Y allí también me esperaban discretamente 3 compañeros enviados por Eleuterio Fernández Huidobro y Julio Marenales. Chichi, me dijeron, te venís con nosotros, tenemos que laburar. Le dije al niato que necesitaba discutir políticamente, entender qué pasó y hacia dónde vamos. Cayó este documento de 7 páginas que tú dirás cómo es el papel y cómo avión, son, ¿no? cómo se Papel carta, ¿no? Folio Claro. prolongado. Sí, No ahí se está. imprime más, dijiste, no se fabrica No más. se fabrica más. Bueno, esto estaba en un archivo de un teniente general argentino de la década del 60
y es un informe de los servicios argentinos de inteligencia y se titula La misión soviética en el Uruguay. Y hoy le vamos a leer, tiene 7 páginas, pero le vamos a leer hasta la 4, porque después van a ver lo que pasa con el tema de la CNT, etcétera, etcétera. Y si uno lee este documento, es lo que pasó en el Uruguay con el Partido Comunista desde el 60 hasta hoy. Porque tiene más visos de realidad hoy que lo que cuando realmente lo escribió, porque cuando se lo leamos, ustedes se van a dar cuenta que dicen, no, pero en el año 60 nadie puede pronosticar estas cosas. Bueno. Y aparte vamos a hacer una apreciación. Sí. Lo que usted va a leer ahora es el primer intento de los comunistas a través de lo que era la Unión Soviética. De implantar todo un proceso en Latinoamérica desde Uruguay. Sí, pero de voltear la democracia de Uruguay. Por supuesto, voltear la democracia, porque lo dice claramente, que es la primera etapa de la segunda del 85, que está en el libro. Que les reitero, el libro ya está en las librerías, también lo tenemos nosotros, lo usamos todo el dinero de recaudación para el documental, 750 pesos cada libro. El que lo quiera comprar con nosotros lo puede hacer, nos deja mejor margen. Si no, no se preocupen, lo compran en la librería. Está espectacular. Más secretos del Partido Comunista en el Uruguay. Este es el primer intento Eso es. Y el lo que está en el segundo, libro, en el 85, está en el libro. está en el libro. Ahí está. Dice así, la misión soviética en el Uruguay. La embajada soviética situada en la calle Boulevard España 2741, igual que hoy, ¿no? Sí, ahora es la rusa. Sí, no está, como podría suponerse, dedicada a mantener relaciones diplomáticas entre el Uruguay y la URSS, sino que realmente es un centro para la dirección de las actividades de inteligencia y subversión de los soviéticos contra el Uruguay y sus vecinos inmediatos. Actualmente hay 24 oficiales de procedencia soviética desempeñando funciones en la embajada, el consulado, la oficina de prensa y la oficina comercial, y ello representa un aumento de 5 personas sobre el número asignado al Uruguay hace un año. De estos 24, 17 han sido identificados positivamente como miembros del KGB, el Servicio Soviético Secreto de Inteligencia Política, o del GRU, el Servicio Soviético de Inteligencia Militar. Ello representa aproximadamente el 75% del total de los funcionarios de la embajada. Se sabe además que algunos países se conceden mayor importancia a la tarea de inteligencia que al área de diplomacia, hasta el punto de que hay lugares donde el personal acreditado como diplomático está compuesto exclusivamente por oficiales, burócratas y empleados de inteligencia. Es posible que el Uruguay sea uno de estos países y, como tal, la embajada soviética acá está constituida con un 100% de oficiales y auxiliares de los servicios de inteligencia. ¿Quiénes son las figuras principales de la oficina soviética de inteligencia acá? El director es el embajador soviético Igor Konstantinovich, de 45 años de edad. Miren el prontuario de este don. Habla español correctamente, quien en realidad es un oficial de alta jerarquía en el KGB, probablemente un coronel o un general de brigada. Desde 1946 hasta el 51 desempeñó funciones como agregado en la Embajada Soviética en Buenos Aires, pero realmente estaba ocupado durante aquella época en mantener contactos con agentes secretos en la Argentina y en perfeccionar su habilidad ya bastante desarrollada para dominar el español. Desde 1951 hasta el 54 figuraba como adscripto a la sección de Asuntos de América Latina en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú, pero en realidad ocupaba la jefatura de la sección de América del Sur, División Hemisférico Occidental en el KGB. Desde el 54 hasta el 57, Konstantinovich figuraba como consejero en la Embajada Soviética en Buenos Aires, pero en realidad desempeñó las funciones de jefe del Servicio de Inteligencia en la Argentina, dependiente únicamente del embajador, quien era un auténtico diplomático de carrera. Se sabe poco de su ubicación o de sus actividades. Desde el 57 al 61, registrándose en el verano del 61 una visita que hiciera a los Estados Unidos como miembro de la delegación soviética a la ONU. Desde el 62 hasta julio del 65, fue consejero de la Embajada Soviética en los Estados Unidos, probablemente desempeñando funciones allí como jefe de la KGB, al igual que hiciera anteriormente en la Argentina.
el 15 de septiembre del 65, llegó al Uruguay. Poco después de su llegada, el Partido Comunista empezó a explotar en forma agresiva a los actuales problemas económicos del Uruguay. Además de ser el director de la oficina del Servicio de Inteligencia Soviético, se reúne a menudo